Buenas hermanos, siguiendo la continuación de las preguntas que la gente nos hace y tratamos de responder a través de cada miércoles, estamos buscando la manera de siempre respaldar a través de la Biblia qué cosa es lo que la Biblia dice con relación a la pregunta que ustedes nos hacen. En el día de hoy, la pregunta que nos hicieron fue esta: ¿por qué ser bendecido es tan importante? ¿Por qué ser bendecido es tan importante? Y oímos muchísimas veces cuando la gente te dice, porque obtuvieron cosas de una casa nueva o de un carro nuevo o de un dinero que recibieron, una herencia que recibieron, dicen la frase Dios me ha bendecido. Y lógicamente la gente no se entiende que tanto para cristianos como para no cristianos, este tipo de bendiciones, que podríamos llamarle así, o este tipo de regalos o este tipo de oportunidades que Dios nos da, no solamente se reciben para los cristianos, sino también se reciben también para las personas que no son cristianas. Por ejemplo, voy a leer y lo respaldo con la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45 y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No es que Dios no pueda darnos las cosas que nosotros vamos a necesitar, y quiero aclarar específicamente las cosas que necesitamos, porque realmente hay muchísimas cosas que no necesitamos, que las buscamos o las recibimos, y hablo de cosas materiales. Las bendiciones de Dios no están limitadas solamente a lo material, porque entonces limitaríamos a Dios. Abraham fue un ejemplo bien claro de todo este tipo de bendiciones, que realmente fueron bendiciones. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, dice de esta manera: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, dice el Señor, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y llamo la atención a esto porque específicamente en el momento que Dios le dice esto a Abraham, no era en un momento en que Abraham pudiera entender claramente todo lo que Dios le estaba diciendo, que lo iba a bendecir, porque no lo podía entender, porque en este momento dice el pasaje que lo iba a bendecir a ti, a todas las familias de la tierra. Y realmente Abraham en ese momento tenía una esposa estéril y no tenía hijos. Esa bendición que Dios le dio a Abraham se extendió y aún llega al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 14, que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En esta ocasión, Abraham tenía alrededor de 75 años y Dios envió a Abraham a una ciudad muy desconocida para Abraham, y lo llevó y no tenía hijos. Pero para Abraham era realmente muy duro, pero muy duro pensar que esto podía ser una bendición, cuando realmente lo que él estaba viendo era que tenía una mujer estéril y que no tenía hijos, y cómo podía lograr poder tener una nación grande y esa nación ser bendecida, cuando realmente entendía él que no podía su esposa tener hijos, y por lo tanto, porque era estéril y ya eran ellos mayores, y cómo poder hablar de bendición cuando realmente él no sentía esa bendición. La bendición estaba ya dada, y estaba dada por Dios. Y cuando Dios da una bendición a una persona, Dios cumple su promesa. Las bendiciones de Dios no solo serán aquellas para aquellas personas, lógicamente, que le obedecen, porque estamos hablando de bendiciones verdaderas, de la verdadera bendición, porque una de las cosas es lo que dice el ser humano, que para ellos es bendición, y otra cosa es realmente lo que significa bendición a través de lo que el libro de Dios, la Biblia, la palabra de Dios dice que es
la verdadera bendición. Hacer buenas obras no te hace bendito. Ahora, ¿cómo logramos que nuestras familias sean bendecidas? Y nuestras familias sean bendecidas, muchas veces pensamos que es porque nuestras familias tienen todo el material que necesitan, porque están bien acomodados, porque tienen un seguro de vida y por si acaso me pasa a mí, ya ellos van a ser bendecidos porque les he dado un seguro de vida, porque tienen todas estas posiciones, porque les voy a dejar esta herencia, porque etcétera, 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 y hablamos solamente de cosas materiales y materiales y materiales. ¿Cómo entendemos entonces la bendición de Dios? Cuando hablo de la bendición de Dios, ser bendecido no es tener éxito en la vida. No es ni siquiera tener un buen matrimonio. No es tener muchísimos hijos. No es tener un buen trabajo. No es ni siquiera tener buena salud. No es ni siquiera tener muchísimos amigos o tener una abundancia financiera tremenda. Nada de esto tiene que ver con la bendición de Dios. El hecho de que nosotros podamos tener la oportunidad de poder recibir todo esto, qué bueno. Aleluya, gloria al Señor. Pero de esto no se refiere que Dios aprueba tu vida, Dios aprueba lo que estás haciendo y por lo tanto por eso tienes el carro que tienes, la casa que tienes, los hijos que tienes, las familias que tienes, el matrimonio que tienes, el título que tienes y todas las cosas que tú tienes. Hay mucha gente que tiene todas estas cosas y no son bendecidas. Los que pueden querer esto quizás pudieran pensar mucho en su ego, es decir, yo pude conseguir esto, yo pude conseguir lo otro, yo me gané el título de tal, yo me gané el reconocimiento de tal. Quiero llamarte la atención porque Job tenía todas estas cosas. El personaje de Job en la Biblia tenía todas estas cosas y realmente en un abrir y cerrar de ojo lo perdió todo. Absolutamente todo. A veces las bendiciones no vienen en forma de aguaceros, de la lluvia. A veces las bendiciones vienen en forma de tormentas. En la Biblia las bendiciones están relacionadas no con las cosas materiales. Y es interesante porque cuando buscamos en la Biblia, la palabra bendecido está relacionado con la palabra bienaventurado, que en muchas traducciones a veces se traduce como dichoso, como qué oportunidad. La palabra bendecido está relacionado con la palabra bienaventurado. En Mateo capítulo 5, del versículo 3 al 11, ahí hay una cierta cantidad de bienaventuranzas, de una cantidad de bendiciones. Y no hay ninguna de ellas que esté relacionada específicamente con lo material. Y voy a leerte algunas de ellas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice, bienaventurados aquellos que son muy ricos. Dice, bienaventurados los que lloran. No te dice, bienaventurados aquellos que pueden hacer fiesta todos los días. Bienaventurados los mansos. No te dice bienaventurados aquellos que tienen 800 títulos y pueden decírselo a todo el mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No te está diciendo bienaventurados aquellos que tienen mucha abundancia de comida en su casa y les sobra la comida. Bienaventurados los misericordiosos. No te está hablando de aquella persona, bienaventurados aquella persona que de todas las cosas que le sobra en su casa se la da a aquella gente que son pobres. Bienaventurados los de limpio corazón. No te dice bienaventurados aquellas personas que tienen limpia todas sus casas y tienen desinfectadas, y mucho más en este tiempo ahora de coronavirus, desinfectadas todas sus casas. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ninguna de ellas,
absolutamente ninguna de ellas está relacionada con las cosas materiales que en muchas ocasiones pensamos nosotros que se refiere a las bendiciones de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 28, continúa también hablando de esto en el Nuevo Testamento. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Romanos 4, 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En el Salmo 32, 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en el libro Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Por lo tanto, si te fijas a través de la Biblia, ningún concepto de cosas materiales está relacionado directamente con lo que tiene que ver con bendiciones. Y en muchas ocasiones pensamos que todos los materiales y todas las cosas que estamos recibiendo y todos los beneficios que tenemos y todas las cosas que disfrutamos tienen que ver con la bendición de Dios. Dios es bueno y siempre va a dar para sus hijos cosas buenas, pero no directamente con el concepto que tiene que ver o llamamos a través de la Biblia bendición. Ser bendecido se refiere a recibir el favor de Dios independientemente de las circunstancias que tengamos. Ser bendecido es haber recibido cualquier cosa que Dios nos dio y sentirnos satisfechos. Todo lo que nos acerque a Dios, escucha bien, todo lo que nos acerque a Dios es bendición. No nos llama la atención los regalos que Dios nos da, y son todas esas cosas materiales que podemos recibir. A nosotros no nos llama la atención los regalos de Dios. A nosotros nos llama la atención Dios, no sus regalos. La bendición es como una perla que Dios te entrega en tus manos, pero no para que te quedes con ella en la mano, sino para que tengas la oportunidad de poder pasársela a otra persona. Fíjate si es así. Imaginémonos que conocemos a una persona que tiene cáncer. Y delante de esa persona decimos: Dios me ha bendecido con muy buena salud. Pensaríamos que hasta es frase cruel lo que estamos diciendo. Que realmente es muy cruel lo que estamos diciendo delante de una persona que realmente su salud no es buena. Porque no tiene que ver esto con bendición. Bendecido no es un logro que mucho, y mucho menos lógicamente que lo que podemos gritar a cuatro vientos. No hace falta, cuando tú recibes la bendición de Dios, gritarla, porque eso sería orgullo. El evangelio de la prosperidad, por eso no cabe dentro de este concepto de la bendición, porque no trata de beneficios materiales. Así que no podemos relacionar, y por eso es que no funciona, no realmente es bueno el concepto del evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de prosperidad está hablando de dinero, de prosperidad, de cosas materiales, y la bendición de Dios no tiene que ver absolutamente nada con eso. Dios no abandona la provisión para sus hijos, porque realmente no está relacionado a la Biblia con la bendición que Él quiere darle a su pueblo. A veces lo que la gente llama bendición es lo opuesto realmente a la bendición.
El decirles a otros Dios te bendiga, a veces es como otros dependen cómo los reciban. Hay un pasaje que para mí es un pasaje que sí declara abiertamente qué cosa es bendición. Y es el pasaje de Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Para mí ese concepto, esta descripción maravillosa y extraordinaria que hace la palabra de Dios es lo que declara abiertamente lo que es la bendición de Dios. Dice así este pasaje: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es bendición. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos. Las otras demás cosas van a pasar, venir, irse, a veces las vamos a tener, a veces no las vamos a tener, a veces lo vamos a recibir todo, a veces lo vamos a perder todo. Porque eso nunca va a satisfacer. Si realmente las cosas materiales hicieran felices a la gente, Dios estaría mandándole constantemente cosas materiales a sus hijos. Pero si tú lo miras en la vida actual, te das cuenta que todas las personas que son ricas, todas las personas que son millonarias, realmente la mayoría de ellos no son felices. Porque han buscado en las cosas materiales la bendición y no hay bendición ahí. La bendición está en Dios. Y es en Él lo donde debemos buscar. Para muchos, haber emigrado a este país ha sido muy difícil. Tuvimos que dejar nuestra nación, el país en el cual nacimos, que amamos y que seguiremos amando siempre. Un país donde, en el caso específicamente nuestro, solamente podíamos traer las cosas que teníamos puestas. Muchos recuerdos se quedaron allá. Muchas cosas que vivimos se quedaron allá. Tuvimos que abandonar personas que amábamos. Quizás, en el caso tuyo, puede lograr a ver que muchas familias se quedaron atrás. La iglesia donde conociste al Señor. La iglesia donde te bautizaste. Los libros que tenías. Muchas cosas que no pudiste traer. Y llegaste a un país difícil, muy grande, con otra cultura, con otra manera de ver la vida y hasta con otro idioma. Y fue muy difícil poder comenzar nuevamente en cero. Y sin embargo, a pesar de lo difícil, le llamamos a eso bendición. Porque sí lo es. Fue una bendición poder haberlo hecho. Si tenemos la Biblia, ¿por qué no buscamos en la Biblia esa bendición? Hay mucha gente y todos, de alguna manera, siempre buscamos la manera de ir a todos los lugares con nuestro celular. Hay gente que prefiere ir hasta sin prendas, pero ir con el celular. A ninguna parte donde vayamos nos podemos ir sin el celular, porque el celular tiene que viajar con nosotros a cualquier lugar donde vayamos. En ese celular, precisamente en ese celular, mucha gente tiene grabada la Biblia, donde puedes buscar constantemente la palabra de Dios. Sin embargo, es lo que menos buscamos en ese celular. Hay mucha gente que llega hasta la iglesia con el celular y cuando dicen trajeron su Biblia, levanta su teléfono y dice, sí, aquí está. Pero nunca lo leen y lo llevan consigo siempre. Y tienes en ese aparatico pequeñito que está viajando contigo a cualquier lugar donde vas. Tienes la bendición de tu vida. Y es la palabra de Dios. ¿Por qué no la leemos?
¿Por qué no la escuchamos? ¿Por qué no buscamos en ella esa bendición que todos queremos recibir? Es tiempo de despertar y darnos cuenta que todos queremos ser bendecidos, pero te empeñas en tratar de buscar ese papelito. Y óyelo bien, es un simple papelito. Cuando hablamos de dinero, no estamos hablando de otra cosa que de un simple papelito. Ponte a imaginarte un papelito así como este. Ese es el dinero. Un papel. Un simple papel. Y creemos que ese simple papel es la bendición de tu vida. La bendición de tu vida la tiene Dios. Búscala en Él y solamente en Él. Y encontrarás y descubrirás muchas cosas que te van a hacer feliz, te van a dar paz y van a darte a ti la oportunidad de descubrir que el ser bendecidos es otra cosa totalmente distinta. Dios te bendiga y a ti te deseo que Dios te bendiga.